¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo como cada lunes con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Bien, amigo, bien, aquí. Feliz de estar una vez más con ustedes. Por poquito y no lo logro, pero aquí andamos. Y feliz de tener una invitada de estas semblanzas jóvenes, hermano. Justo eso te iba a decir, a ti que te encanta decir esto de las semblanzas jóvenes. Nuestra invitada del día de hoy justamente es eso, una chica de la disciplina de hockey sobre pasto, a quien nos da mucho gusto saludar y que a lo largo de esta charla ustedes la podrán ir conociendo a nuestra amiga y compañera Brenda Natalia Moreno Muñoz. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida, buenas noches. Gracias, mucho gusto, muchas buenas noches. Buenas Todo, noches. todo bien y los nervios son normales, son Sí, naturales. Y pues en esta conversación, mi estimado Luis, vamos a ir descubriendo desde el inicio, como ya es tradición aquí en Semblanzas Deportivas, pero te faltó decir lo de que estamos de manteles largos, porque nuestra invitada del día de hoy es ni más ni menos también que seleccionada nacional de esta disciplina de hockey sobre pasto y que ya estaremos platicando con ella de los logros recientes, tanto en selección nacional como con el representativo femenil de esta disciplina, de este deporte de hockey sobre pasto, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bien, Brenda, como decíamos, como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, vámonos desde el inicio. ¿Dónde y cuándo nace Brenda Natalia Moreno Muñoz? bueno, pues nací el 2 de marzo del 2007 aquí en el Estado de México, en Ecatepec. De Ecatepec, Estado de México. Sí, así es. Este, ¿Qué nos puedes contar de esos primeros años de tu vida? ¿En qué rumbo o colonia allá de Catepec vivías o vives? Y sobre todo también, ¿dónde hiciste tus estudios de primaria? Pues casi siempre he vivido aquí en México Colonial. Estudié la primaria en el Real del Bosque. Ahí inicié a jugar hockey. Ok. Em, y pues así siempre he sido como mucho de deportes. Jugaba soccer. Siempre me ha interesado como igual la natación, básquet, todo eso como que muy movida siempre. En esos primeros años de la primaria, como ya nos decías, ya nos empezabas a contar, eh, platícanos cómo era la niña Brenda Moreno, tanto en la escuela como en esta parte que nos estás diciendo que desde chiquita descubriste el hockey o el hockey llegó a tu vida. Cuéntanos un poquito cómo fue eso y esto que de alguna manera nos estabas contando también de practicar otros deportes. Y desde, bueno, mi abuelo es maestro de educación física, entonces desde siempre ha sido como una constante en mi vida. Y justo cuando estaba en la primaria, en tercero, mi maestro de educación física se me acercó y me invitó a jugar hockey, pero yo jugaba soccer, también me gustaba mucho, y bueno, lo sigo haciendo, pero ya no es como lo mismo, ya es más el hockey. ¿Qué fue lo que te atrapó siendo tan pequeña, perdón Luis, de este deporte? Dices que ibas en tercero de primaria, o sea, es cuando uno tiene Sí, 8 o 9 años más o menos. 9, sí. ¿Qué fue lo que obviamente lo que nos decías, la invitación de tu profesor, pero sobre todo lo digo y con todo el cariño y el respeto del mundo, de un deporte que a lo mejor no es tan popular en nuestro país. Sí, no, es muy poco conocido, la verdad. Y, y pues no sé, lo empecé a practicar. Era, como persona, yo era como un poco introvertida, entonces también esa parte como de socializar más con niños de mi edad, como hacer algo que me gustaba, como correr, empezar a ver este nuevo deporte que era justo súper diferente a los que conocía. Fue como muy bonito. Creo que como que todo del hockey me empezó a atrapar
y de a poco me empezó a gustar un buen. Mi estimado Luis, ¿ibas a preguntar o a decir algo? Sí, fíjate que es algo que veo como muy constante. No tengo la fortuna de conocer a algunas chicas que han sido seleccionadas nacional de hockey y justo las que conozco habían empezado sus trayectorias, empezaron en el fútbol soccer, ¿no? En el fútbol, bueno, fútbol asociación, ¿no? Esta cuestión de la triangulación y creo que un poco el sistema de juego se puede parecer un poco, Bren. Sí, tiene algunas similitudes. Ok, y Es- vamos, digo, siempre lo decimos, ¿no? Pero el que te inculquen el deporte, pues está padre, ¿no? Pero el ejemplo arrastra. Entonces creo que esta parte, ¿qué tanto crees que la influencia de tu abuelo tuvo mucho que ver con esta situación de estar presente en el deporte todo el tiempo? Sí, yo creo que sí fue bastante esa influencia. Desde chiquita sí fue como, yo estaba en el patio jugando con las pelotas, como tirando al zaguán literalmente. Y siempre fue como, no hagas las cosas por hacerlas, como hazlas con un sentido, como pégale, pero que busques darle a algún lado, o como que esas correcciones y esas guías que me fui inculcando y pues en general, igual mi papá hacía básquetbol, mi abuela también hacía básquetbol, entonces creo que sí crecí en un ambiente de eso. De mucha cultura física y de deporte, entonces. Sí, sí, yo era muy, muy activa de chiquita, entonces era de buscar canalizar toda esa energía en algo. Sí, en mis tiempos decían los papás, cánsalos. Sí, básicamente. A ver, yo quiero retomar un poquito la idea de lo que planteaba Luis, porque tuviste el inicio en la práctica dentro de un deporte de conjunto, como lo es el fútbol asociación, y de repente se te presenta esta posibilidad, esta oportunidad de conocer un nuevo deporte muy parecido. En términos generales, vamos a llamarlo así, seguramente las reglas son distintas, pero en esencia es muy parecido en donde se trata de llevar a portería contraria un esférico, ¿no? Eh, Obviamente cambian las dimensiones tanto de cancha como de implementos, porque como su nombre lo indica, el fútbol, si nos vamos a las raíces inglesas, pues es el juego con los pies, ¿no? Chiquitos. Y en este caso con el hockey, eh, es a través de la conducción de este esférico con un bastón. ¿Cómo fue para ti dar ese cambio de jugarlo con los pies, con una pelota, con un balón que botaba, a jugarlo con el bastón y un esférico, una pelota muy dura y que prácticamente bota muy poco y que es totalmente distinto? Pues sí, no voy a decir que no fue complicado, porque sí, tus reflejos están, bueno, mis reflejos eran como meter los pies, literalmente. Y por parte de lo de la pelota, sí era como un poquito el miedo la pelota, literalmente. Y pues como en el hockey de pasto, a diferencia del de hielo, es un lado curvo y un lado plano, que solo puedes tocarla con el lado plano. Sí es como un poquito complicado enseñarle a tu cerebro como los movimientos, como las reglas. Pero pues a poco, creo que no inicié tan grande, aunque pues conozco gente que ha iniciado más pequeña, pero sí, o sea, tuve como bastante tiempo para empezar a agarrarle ya los ¿Y, y, fundamentos. y dónde lo empezaste a practicar? Empecé en el Deportivo Valle de Santiago, igual aquí en el estado. ¿A qué Sí, edad empezaste? me queda Perdón, cerca. Bren. ¿Perdón? ¿A qué edad empezaste, Bren? A los 8 o 9, más o menos. Y nos dice que no empezó Que no empezó tan chiquita, tan temprano, tan ¿no? temprano. Se supone que más o menos a los 7 años todavía los niños están Sí, en juego modificado, ¿no? O sea, son juegos, todavía no los metes disciplina deportiva, ¿no? Reglas y cosas así. O sea, 8 años, no se me ocurre que haya podido empezar más chiquita. O sea, no de una manera, bueno, no, sí. las teorías de la enseñanza nos dicen que es lo mejor, ¿no? Porque luego los niños cuando empiezan muy temprano, de repente se nos aburren, ¿no? O sea, dicen, no, ya, zafo.
¿no? Sí, no, Sobre y todo, era un hobby, literalmente era un hobby para desestresarme, para sacar un poco lo de la escuela, porque también era escuela, hockey, Justo eso iba a preguntar en este inicio. Acuérdense que estamos en la primaria todavía. primaria. Estamos en la primaria. impresionante. ¿Cómo era la niña Brenda Moreno en esta etapa de escolar? Pues me gustaba mucho la escuela, pero, por ejemplo, las tareas se me hacían muy pesado hacerlas en mi casa porque soy una persona que se distrae mucho. Entonces, se me complicaba y era como, vas a ir a hockey, pero tienes que hacer tu tarea. Entonces, tienes que enfocarte para que te dé tiempo, para que lo hagas con calma. Pero, pues sí, creo que siempre tuve el apoyo de mis papás, entonces siempre lo pude como sobrellevar. ¿Algo más que quieras preguntar de esta etapa, mi estimado Luis? No, no, es que de verdad estoy tratando de maquinar cómo era este asunto, pero bueno, ya no me quiero clavar demasiado en tecnicismos y cuestiones así como de... Sí, Es que incluso sin saber mucho del deporte, quizás de este deporte del hockey, me da la impresión de que a esa edad en la que tú empezaste, el bastón era más alto que tú o más grande que tú. Pues no, se busca que tenga como una altura de acuerdo a tu estatura, que Ok, llegue a tu cadera más o menos, para que justo sea adecuado. muy bien. impresión, o Eh, sea, de verdad. sí. De la primaria damos el paso, el salto a la secundaria, y aquí es el inicio de la adolescencia, con todo lo que implica esta etapa de la vida de los seres humanos. Para ti, ¿cómo fue esta etapa, Brenda? Y lo mismo, ¿dónde hiciste la secundaria? ¿Y cómo iba a la par de esto tu desarrollo y crecimiento dentro de este deporte? O si incluso, además de que ya practicabas o empezabas a practicar el hockey, ¿te dabas el chance o la oportunidad de practicar algún otro deporte o ya era puro hockey? Pues la secundaria la hice examen para la República de Francia, se llama, es la escuela secundaria número 85. Me quedé, pero bueno, el primer año fue presencial, pero después fue la pandemia, entonces el primer año fue em, pues un poco complicado como el cambio. En la primera estaba en una escuela pequeña con poca gente, después la secundaria fue como más gente, como convivir más y pues recuerdo que ahí fue como, ese año fue como una rutina un poco pesada, porque era levantarme muy temprano, ir a la escuela, regresar, hockey, tareas, como que ahí empezó un poco más esa carga y lo empecé a sentir un poco más, pero justo llegó la pandemia y llegó a frenar literalmente todo. Qué impresión. Y entonces, bueno, esa secundaria, yo tengo, o sea, conozco algunas personas del rumbo y tienen muy buenas referencias, ¿no? O sea, porque ya tienen una formación como de idioma francés, según sé, Sí. y aparte llevan ya inglés y sí es como de las cotizadas de la zona por el nivel académico, ¿no? O sea, supongo que también entrar, no cualquiera, ¿no? Fíjate qué onda. Entonces, ¿y cómo eras tú en calificaciones? En calificaciones, pues bien, ese año creo que saqué 9.5 más o menos. Sí. Sí, disfrutaba ir a Humildad. la escuela, disfrutaba las clases. Yo ese promedio no le alcancé hasta la maestría. No, no, súper bien, digo, qué maravilla. O sea, escuela, deporte, wow. Llega la pandemia y ¿en qué año estabas? Estaba en primero, En en la primero. mitad de primero, casi, Uy. sí. Y bueno, con todo lo que implicó en su momento, en su tiempo, esto que fue un antes y un después, ¿no? No nos cansamos aquí de decirlo. Finalmente, este tipo de programas, este tipo de emisiones que hacemos, surgieron justamente en la pandemia, en aquel momento cuando estábamos necesariamente que estar guardados y que fue como una idea y una manera de
estar cerca cuando estábamos lejos, ¿no? A través del uso de estas herramientas de las redes sociales, el Zoom famoso. ¿Qué nos puedes decir de esa etapa, de ese tiempo y en donde me supongo, ya nos lo dirás tú, dado pues que prácticamente fue, esto empezó en marzo, ¿no, Luis? Del 2020 Mediados de marzo, sí. y ya Ay, para perdón. finales de marzo del 2020, ya para finales de ese mes de marzo fue cuando nos mandaron a guardar y pasaron varios meses para volver a restablecer de alguna manera la práctica, la vida, ¿no? Cotidiana normal. Este, pero en el caso de las escuelas, pues sí, tardó todavía un poco más. Ya nos dirás tú si el resto de tu secundaria fue así, en línea, o lograste llegar al final de la secundaria de manera presencial, pero sobre todo, y con esta inercia que ya nos platicabas y que traías de estudio, escuela, estudio, práctica deportiva, llega esto y ¡pum! Se corta todo de tajo, que lo de menos es eso, de que se haya cortado todo de tajo, sino el temor, la incertidumbre, todo lo que trajo consigo la pandemia, sobre todo en esos primeros días, en esas primeras semanas y meses, en donde estábamos ávidos de tener información y de cuidarnos, porque no sabíamos qué podía pasar si te llegabas a contagiar, que más bien ya después sí sabíamos qué te podía pasar, y que se veía lejana la posibilidad de que hubiera un tratamiento, una vacuna en aquel tiempo. ¿Qué nos puedes decir qué recuerdas de la pandemia, del inicio de la pandemia, el desarrollo de la pandemia y cómo eran tus días en esa etapa? Y bueno, yo recuerdo que estaba justo en clases y fue como, creo que fue viernes y nos dijeron que la próxima semana no iba a haber clases, algo así, como que íbamos a tener unos días, pero no había como información justo concreta. Entonces era como mucha incertidumbre, como lo que escuchabas, lo que te alcanzaban a decir. Justo llevaba esa inercia de muchas cosas a la vez y creo que en parte fue como un poco un respiro que sí necesitaba, pero pues fue muy largo. Entonces, pues sí, estar en mi casa fue un poco complicado, aunque pues justo con lo del Zoom y todo encontramos la manera de seguir entrenando, haciendo entrenamientos físicos. Obviamente no era lo mismo, hacíamos un poco de hockey, pero pues en tu sala, cuidando de no romper nada. Yo creo que mis papás ya estaban hartos porque ahí me tenían en la sala golpeando la pelota contra lo que encontraba, literalmente. Em, un poco más después un poco, pasó como, no estoy segura de cuánto, pero justo mi papá se contagió, entonces pues lo hospitalizaron, entonces fue como mucho tiempo a la vez. Em, yo la secundaria, me acuerdo que regresé como a la mitad de segundo de secundaria a presenciales, pero solo íbamos como a la mitad del grupo unos días, la otra mitad del grupo otros días. Entonces era como un poco híbrido. Ya el tercer año sí lo hice completo presencial, pero sí fue como decías, un antes y un después y algo complicado. El trinchador que está a espaldas tuyas seguramente se salvó durante la pandemia de que no le dieras Sí, un bastonazo. sí, Eh, aquí mis papás estresados porque no fuera a romper algo, yo creo. Qué complicado, ¿no, Luis? Y ahora que recordamos esto, que sale a cuento. Sí, hermano, la verdad es que yo me acuerdo, a mí me tocaba recibir los reportes de los entrenamientos de todas las disciplinas deportivas durante pandemia también, o sea, lo hacíamos pues vía remota y los chavos desde sus computadoras celulares, lo que podían en sus No podían. casas. Y a veces era la sala, a veces era el patiecito, a veces era la azotea. O sea, nos tocaba ver de todo, o sea, de verdad de todo. Los chicos hacían hasta lo imposible por seguir en la actividad física, ¿no?
Y de verdad fue todo un reto mental para todos, ¿no? Para Sí, todos, ¿no? Como papá, sí, como mamá, como hermano, como hijo, como abuelo, como... En cualquiera de los papeles que estuviera seguro fue difícil, ¿no? Nos cambió la realidad de estar y de salir a estar ahí y con hábitos como los de Bren, o sea, de practicar un deporte y estar de manera activa y con un perfil activo, pues de repente sí la cuestión es difícil, Bren, me imagino, ¿no? Sí. Pero a lo mejor eso te permitió perfeccionar un montón de cositas en técnica, ¿no? Manejo en espacio cerrado, ¿no? En espacio, microespacios, ¿no? Sí, ahí me tenías viendo una serie y haciendo dribbling o lo que podía hacer en el espacio que tenía. Seguro. Teníamos un mueble de madera, lo rompí lo de abajo de tanto que le pegué con la pelota. Mi Sí. culpa. Perdón, señores. Aquí se van Ya a lo confesó, enterar. espero que ya supieran, ¿va? Oye, pero Pero todo tiene una buena causa. ¿era eso o agarrar a bastonazos a alguien? No, pero Mejor mira, eso. el Sí, tiempo ahora que me le ven dio en la el partido razón a ya me Bren. sale mejor. El tiempo le dio la razón a Brenda. Una vez Pero superada esta etapa de la pandemia que ya nos decías, así como fue de imprevisto que llegó todo esto, gradualmente al paso del tiempo, nos comentas que pues la segunda mitad de tu segundo año de secundaria ya pudiste de manera híbrida regresar a clases y que el último año fue ya completamente de manera presencial. Y ahí te mando el pase, mi estimado Luis, porque viene la pregunta que tú normalmente la, acostumbras a hacer de la del examen de la del admisión. examen, sí, ahí viene la super etapa donde siendo unos muchachos de secundaria nos ponen a elegir o nos ponen a tomar una decisión y decir, ¿dónde quieres estudiar la media superior, no? Y en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue que decidiste? ¿Cómo fue que te preparaste? ¿Cómo fue que dijiste, yo quiero estar en donde quiero estar? Y cuéntanos un poquito de cómo preparaste. Primero, ¿cómo tomaste la decisión de estudiar donde estudias? Y luego, ¿cómo te preparaste para el examen? Un poquito, Bren. Para la preparatoria. Sí, 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 Exacto. sí. Sí, Em, Marín. pues fue como un poco hablarlo con mis papás, como escuchar como lo que decían de las preparatorias también, de los SHs. Pues obviamente, bueno, yo quería UNAM. ¿Por qué? em, Eso. pues creo que, no sé, siempre fue como una meta que tuve, como escuchaba como de las prepas, de la UNAM como institución, de la universidad, entonces fue como también pensar a futuro de estudiar en la universidad, claro. ¿Había algún antecedente en la familia que también te hubiera influido? Mi mamá estudió en la UNAM Ok. y sí, ella nada más. Sí, y para el examen, pues la verdad, para el de la preparatoria no hice curso, porque para el de la secundaria hice y la verdad me preparó muy bien, entonces me sentía bastante segura. Sí estudié, tenía como la guía que nos dan y sí hacía como los ejercicios y así, como reforzando todo, ¿no? Pero no hice como tal un examen, bueno, un curso para prepararlo y pues me fue bien. ¿Qué recuerdas de dónde hiciste tu examen? ¿Dónde te tocó hacer tu examen? Me tocó, no recuerdo, me acuerdo que fue muy lejos, pero no me acuerdo exactamente dónde. Pero sí Muy me acuerdo lejos, que, para nosotros tú estás muy bueno, lejos sí, porque estás sí, en Ecatepec. muy lejos en el sur, justo. Ah, ok, ok. En la Ciudad de México. Sí. Pues por acá Eh, seguramente el Colegio Madrid o en el Colegio México o en el México. Instituto Sí, sí, sí. México, en alguno de esos, ¿no? Que son los que normalmente son acá designados para estas cosas. Haces el examen, dices, sentí que me fue bien. ¿Cómo fue la espera para el eh, resultado? bueno, sentí que, la verdad, los exámenes me ponen muy nerviosa. Entonces, desde entrar fue como esa ansiedad, como eso, porque sobrepienso mucho los exámenes también. Me cuesta un poco. Entonces, todo el examen fue como, si sí está bien o no está bien.
y fue un poco complicado, pero ya la espera también fue como, pues ya un poco más relajada porque pues ya lo había hecho, porque en parte pues sí estaba segura de lo que hice y me acuerdo que justo fue el día que publicaron los resultados, fue el día que fue mi clausura de la secundaria, ¿Sí? sí. Entonces fue como ver primero, ver los resultados y irnos a eso. Ah, Entonces sí fue como bonito. qué buena onda. Qué buena onda. Que el día de la graduación o que ya tuvieras la Sí, certeza de saber. sí fue por esos días. Y ahora sí que ahondando un poquito más, rascándole más para sacar más carnita, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue la explosión de júbilo en casa? Y para ti, de manera interna, ¿cómo recibiste la noticia? Pues fue mucha felicidad porque pues era mi primera opción, Prepa 9, había escuchado mucho muy bueno de Prepa 9. Estaba emocionada pero también como un poco nerviosa por ese salto porque obviamente no sabía cómo iba a ser. Sí me daba como ese nervio. Mi familia estaba muy contenta. Y sí, muy, muy feliz, la verdad. Y una vez que ingresas ya a la Escuela Nacional Preparatoria, al plantel número 9, Pedro de Alba, ¿qué nos puedes contar de la experiencia, el recuerdo que tengas, tu primera impresión cuando entraste a la escuela, si te tocó el turno de la mañana o el de la tarde, y qué fue? Porque ya nos dijiste, el cambio de la primaria a la secundaria, la escuela era muy chica, de repente una escuela un poco más grande, más gente, y acá pues me imagino que este cambio, viniendo de una Sí. pandemia, de una secundaria que para ti ya había sido un cambio grande, el llegar a un plantel de la UNAM como la Prepa 9, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Pues primero eso, lo del turno, he tenido la suerte de que me toque en la tarde. Entonces fue como un poquito estresante porque pues mis entrenamientos son en la tarde, porque pues es el tiempo que ocupo justo para dedicarle al hockey. Entonces fue como esa incertidumbre de no saber si me podrían ayudar a cambiar el turno y así. Entonces pues me puse a investigar, a mandar correos. Me acuerdo que unos días antes de que empezara justo el ciclo, fuimos a ver con quién podía hablar, con quién podía dirigirme. Y me dijeron justo que hiciera todo el proceso del cambio de turno y todo, pero pues que lo intentara presentándome a dirección. Entonces el primer día, pues me iba a presentar a mis clases de la tarde, pero pues fui a hablar a dirección. Me acuerdo que fue como la primera vez que hice como un trámite, digamos, yo sola, sin mi mamá. Entonces fue como y justo igual cambio, como ese crecimiento que noté de ir, de hablar, de llegar con el profesor Pablo, que un saludo, y decirle, ¿no? Comentarle que pues era jugadora de hockey sobre pasto, representante del Estado de México, todo como la trayectoria que llevaba hasta ese momento, mis entrenamientos que eran en la tarde y la disponibilidad que tenía de tiempo en ese momento, ¿no? Y pues pedirle que pues si me podían ayudar y así. Y pues sí, la verdad fueron muy receptivos, me ayudaron un buen y pues logré que me cambiaran de turno a la mañana. Entonces pues justo ese día perdí mi primer día de clases y pues ya el segundo día fue como un poquito nervios, como ellos ya se empezaban a conocer. Em, Me acuerdo que fue muy bonita la sensación como de ver todo el plantel. Em, Me sentía muy perdida porque no sabía dónde era el edificio que me tocaba. Entonces sí era como un poquito de confusión, pero con emoción. A todos nos ha pasado eso. Oye, Liz, Siempre. creo que es el primer caso que escucho de que agarrando tus cosas y yendo a plantarte ante la autoridad para explicar una situación y pedir que si por favor te podían ayudar para hacer un cambio de turno, pues fue muy terso, ¿no? Así pasa. Así pasa. Algunas veces se tiene que mover cielo, mar y tierra y otras veces
Que bueno, digo, pues parece que, y con todo respeto lo digo, Bren, me parece que tienes los astros alineados, o sea, tienes estrella, tienes ángel o como lo quieran Un llamar, angelote. y pues qué bueno, ¿no? Aprovéchalo, sácale jugo, ¿no? Y Síguelo. es en este periodo, perdón, de la preparatoria, en donde ya nos lo comentaste, representando a la Asociación del Estado de México en tu deporte, me imagino que es cuando empiezan a venir los llamados para selección nacional. Pues fue hasta tercero, pues fue el año pasado, como a finales de año, para fue el Panamericano de la especialidad que se llevó a cabo en Canadá. Sí, tuve llamado para ese, pero bueno, tuve ahí un poco de conflicto con las fechas porque tuve un viaje, entonces no pude como hacer ese proceso. Pero a ver, antes de, que suena lógico que es cuando descubrimos a este pócar de chicas de la UNAM que son seleccionadas nacionales de este deporte. Le mandamos un saludo a Jimena Noria, quien ya tuvimos la posibilidad de platicar con ella aquí en Semblanzas Deportivas, y que ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero justo en la Gaceta UNAM del día de hoy sale la nota que da cuenta de un campeonato nacional universitario que las chicas de hockey de la UNAM se llevaron y consiguieron, y que pues apenas en el mes de agosto, hace un par de meses atrás, 2, 3 meses para atrás, eh, tú junto con todo el equipo nacional y estas chicas de la UNAM, que no quisiera nada más decir las chicas de la UNAM, sino decir, llamarles por su nombre, que son Gala Montserrat Plata Pérez, de la FES Iztacala, estudiante de psicología. Ya decíamos a Jimena Valeria Noria Torres, de la Facultad de Contaduría y Administración, así como Samantha Plata Pérez, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y acá nuestra amiga invitada de esta noche, Brenda Natalia Moreno Muñoz. Y creo que me faltó alguien, Melanie también, ¿verdad? Maite, sí. Melanie Maite Cruz Cortés. De hecho, es Melanie, son 4 o 5. Son cuatro. Somos, Cinco, ¿no? sí. No, somos Jimena, Maite, Gala y yo. Sí, ahí, Cuatro. en mi error, a ver, digo, la menciono, pero no es seleccionada nacional. Samantha es quien no es seleccionada nacional. Y Melanie Maite Cruz Cortés, de la Facultad de Odontología, en la carrera de cirujano dentista. Y ya ahorita Brenda nos va a decir, porque ya, El bicampeonato. quedó atrás el bachillerato, y ahorita nos va a platicar. eh, pues cuéntanos cómo fue para ti elegir, ahora sí que como el eslogan de aquella muestra que había o que hay todavía cada año de orientación vocacional, ¿qué carrera elegir? ¿Por qué carrera te decantaste y en qué plantel? Pues la verdad fue un proceso muy complicado. El último año, el tercero de preparatoria, elegí área 2 que es como más medicina, Las todo eso. ciencias químico-biológicas. Sí. Pero justo ese año fue el inicio de la concentración para el Panamericano. Entonces fue un año un poco muy complicado porque era vivir en el CENAR y de ahí a la escuela, regresar a entrenar. Algunos días no iba a la escuela por ir a entrenar a la cancha, entonces fue como un poco sobrellevar las dos cosas al mismo tiempo y mareador y muy cansado, pero pues lo estaba disfrutando mucho, entonces creo que eso igual ayudó mucho a sobrellevarlo. Entonces, en ese momento, bueno, antes de elegir área 2 sí era como el camino que esperaba, ¿Para estudiar pero medicina o qué? pues sí, sí era como mi idea, en medicina o fisioterapia o algo relacionado un poco. Ok.
Entonces, ese año fue como bastante retador en cuanto a materias, era bastante pesado, desvelarme haciendo tareas, cosas que a veces no entendía porque pues no estaba en las clases, que tenía que buscar los medios para entenderlas, o exámenes que pues eran complicados porque em, justo pues no tenía como el tiempo. Em, y ya después pues empecé como a pensarlo. Me acuerdo que hubo como ferias porque llevan personas que te platican de las carreras y todo eso. Sí. Justo yo estaba de viaje, creo que estábamos en Barbados, en el clasificatorio para el Panamericano. Entonces fue como un poco complicado. Y pues finalmente me decidí por algo completamente distinto, comunicación y periodismo. Ahorita estoy en FES Aragón estudiando comunicación y periodismo. Y pues sí, Es mi colega, hermano, y De los dos. tu colega, hermano. Fíjate, yo de ciencias políticas, tú de la FES Zacatlán Zacatlán, y yo de la Brenda FES. de la FES Aragón, lugares donde se da Las tres matas, ¿no? Ajá, sí. ¿Y por qué al final ciencias de la comunicación y periodismo? Como bien dices, diametralmente opuesto. sí, totalmente opuesto. ¿Lo Pues creo que habías considerado, lo habías pensado? sí, antes lo había considerado, estaba como un poco entre mis opciones, pero igual mis opciones eran como totalmente alejadas las unas de las otras. Em, y pues como que tenía muchas cosas que me gustaban y por ejemplo, justo elegí PES Aragón porque me queda muy cerca y justo como que me permite tener un poco más de tiempo. Esta, venir a CEU para ti es totalmente al otro lado, ¿verdad? Sí, aunque en la prepa sí estuve yendo bastante porque, bueno, no comenté eso, pero en la prepa fui parte del representativo de soccer. Entonces teníamos partidos allá, entonces sí tenía que estarme moviendo para allá. Esa Sí, no la sabía. A ver, no, sí. el soccer regresó a Sí, tu, estabas en la selección de media superior. estaba el primer año de la prepa, lo quería intentar, pero no, se me hizo muy pesado por la escuela, como que no lo iba a poder balancear hockey, soccer, escuela, entonces opté por no intentarlo mejor. Bueno, sí lo intenté al inicio, pero sí fue complicado. Ok. Ya en el segundo año de prepa, volví a intentarlo y ahí sí fue como un poco más. Entonces fue selección de la prepa, de Halconas, y justo ganamos tercer lugar en el Interprepas Ok, ese año. Sí. ok, ok. Igual en el tercer año, igual estuve en el equipo, pero pues ya no tenía el tiempo suficiente entre torneos, regresar a entrenar al cenar, ya no fue lo mismo. ¿Y cómo era para ti ya? Eh, o sea, estamos hablando de que ya en la etapa del bachillerato eh, es cuando tus habilidades, tus aptitudes te llevan a una selección juvenil para el hockey y que hay que recordarlo, desde los 8 años lo estaba practicando. En todo este tiempo, el fútbol, soccer, ahí estaba como un hobby, ahí de repente te acordabas. En la pandemia, además de con el bastón, también con el balón o con la pelota ahí en la pared, o el soccer ahí de repente dijiste, sí me acuerdo y sí me gusta y vamos a ver si lo podemos combinar. Pues es que el soccer siempre fue como en mi vida como un hobby. Literal, tenía una pelota y la pateaba, la jugaba. Entonces, en la pandemia igual era el bastón, la pelota, el bastón y la pelota. em, sí, un poco de los dos. Y siempre he estado, siempre he sido como un constante, pero nunca lo he como desarrollado más como entrenarlo como el hockey. Vaya. Y en la prepa sí fue como
a veces teníamos descansos y jugábamos un rato soccer o así, ¿no? Porque no podía jugar hockey, yo creo, Claro. pero, pero sí siempre ha sido como el hobby. Y aunque digo, ahí no nos correspondía porque no pertenecías a la Asociación del Estado de México, pero tuviste en esa etapa que es de secundaria, preparatoria, participación en Olimpiada Nacional, jugando Sí, hockey. en hockey sí. Tuve en un año después de que reanudamos después de la pandemia, fue mi primera Olimpiada, fue en Durango. Ok. Fue hockey 5 que es una de las modalidades que hay. Ganamos tercer lugar. Sí, de ahí fueron la de Jalisco. Bueno, han sido tres. Ah, no, fue Durango, Baja California y tres en Jalisco. Muy bien. No quiero seguir avanzando en esta charla sin antes preguntarle a mi compañero y amigo, el maestro Bolaños, y que es el encargado de estar ahí con un ojo al gato y otro al garabato, viendo la transmisión, siguiendo la transmisión a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, si tenemos comentarios del respetable público. Así es, amigo, así es. Voy rapidísimo. Y salud, Si porque sí, empiezo a leer. casi ni se notó que estornudaste. Perdón, tuve que poner silencio porque si no le hubieran reventado los oídos a todo el público. Estornudo un poquito fuerte. Brenda Muñoz Amador dice muy buenas noches y manda un corazoncito y un beso. Maetzin, perdón, Grama. Y saludos, querida sobrina. Jimena Noria, justo. Dice, Saludos. Bren, además de buena deportista, es muy buena estudiante. Sí, ya nos lo presumió y nos da muchísimo gusto. Y le Cualquiera creemos. diría, ¿y qué hace en comunicación? Pero, sí, pero Que sí bueno, me lo han preguntado. sí, lo sé. O sea, alguien de nueve ¿Qué cinco de 9 pasó? arriba, todo Colegas. el mundo dice, No, ¿pero por denigres la qué? profesión. Sí, Tenemos nuestro corazoncito. No, No ya es estudiamos sé. que medicina o alguna yo ingeniería, conocí a pero muchos que tenían promedio de 10 y no tengo ningún problema, ¿no? O sea, para todo hay genios, ¿no? Pero la mayoría piensa que un promedio de excelencia, pues de repente, ¿no? Jimena Noria, que sí, ya nos lo contó. Xochitl Muñoz dice, un gran orgullo. Seguro que sí. Y luego Jimena nos sigue presumiendo, dice, Bren se fue a Europa a un campamento de hockey. Sí. Ándale, aquí te están ayudando. Y Ivonne Torres dice, saludos, Brendita. Diana Barrera también te manda Saludos. saludos. Cecilia Fierro Leal también te manda saludos. Y como empiezo a leer, siempre se empiezan a descolgar los comentarios. Entonces, aquí si quieres les cortamos. Muchísimas gracias a todos. De todas maneras, yo le voy a pasar, te voy a pasar el enlace de tu programa para que puedas leerlo de primera voz. Ven, de primeros ojos. hay que Y les ponga puedas ahí una contestarles, respuesta o ¿no? Sin contestarles. problema. Creo que, corrígeme si me equivoco, el primer nombre que dijo Luis es tu mamá. Sí, mi mamá. Yo había visto por aquí uno que decía, sí, es justo Bren, dice, su abuelita estudió en la ENEO, Ok. Sí, Escuela En la Nacional de entonces Enfermería y Escuela Obstetricia, Nacional de Enfermería y Obstetricia, hoy ya obstetricia. facultad. o ya facultad, o ya la FENO, antes ENEO. Así Mira es. nada más, o sea, tienes a Bolengo Puma. Qué Sí. Oye, y maravilla. eso no te lo hemos preguntado y no sé si sea pertinente. ¿A quién le vas? En el fútbol, obviamente, te está Sí. preguntando. Pues la verdad, eh, digo, cuando me preguntan digo Pumas porque soy Puma, pero realmente no, no lo sigo mucho. Me gusta más jugarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Mi estimado Luis, Brenda, eh, estamos ya cerquita de que nos llegue la guadaña del tiempo y no queremos que nos agarren las prisas. Cuéntanos sobre todo este último año que ya lo relatabas tú y ahí un poquito nos estaba echando la mano Jimena con esto del campamento en Europa. Porque finalmente, como lo dijimos al principio, como bien lo señalaba Luis Bolaños, hoy nos toca charlar con una chica de estas semblanzas jóvenes, ¿no? Semblanzas jóvenes,
recién acabas de ingresar a la licenciatura y estás empezando ese camino de los estudios en la FES Aragón, en la carrera de comunicación, pero me parece que este último año, el último año de tu preparatoria, de la transición del bachillerato a la licenciatura, fue muy importante en la trayectoria y en el paso deportivo de tu historia. Con esto, un Panamericano Junior, recientemente allá en Asunción, en Paraguay, y que de alguna manera lo que platicábamos previo a esto que decíamos de la nota que salió el día de hoy en la Gaceta, precisamente por el campeonato nacional que recientemente, campeonato nacional universitario que recientemente pudieron jugar y obtener, y que al no ser un deporte el hockey, Luis, que esté presente en Universidad Nacional o ahora en campeonatos nacionales universitarios de Anuyes, es a través de la Federación Mexicana de este deporte que se llevan a cabo estos campeonatos universitarios y en donde las chicas de la UNAM recientemente allá en Cancún, en Quintana Roo, logran el primer lugar y este campeonato y llama la atención, por supuesto, porque son Pumas, porque obtienen un título universitario, un campeonato nacional universitario, y porque ya lo mencionábamos en el equipo auriazul, hay 4 jugadoras de la nómina de 9, 10 chicas que son seleccionadas nacionales juveniles y que están dentro del proceso para Juegos Centroamericanos, para Juegos Panamericanos y pensando en un ciclo olímpico, a lo mejor el próximo de Los Ángeles 2028 está lejano, pero también es poco tiempo, pero pensando a otros 4 años. Y Brenda forma parte de este proceso, de este círculo. ¿Qué nos puedes decir de cómo ha sido justamente ese último año en materia ya porque se dice fácil, una cosa es que a lo mejor el hockey sobre pasto no sea un deporte tan popular o tan llamativo en nuestro país, pero estamos hablando con una chica que es seleccionada nacional, muy joven y que en sus sueños y en su ánimo y en sus esfuerzos diarios está eso, el representar a México en un deporte, en una disciplina a un nivel alto, competitivo y en busca de ese sueño. El camino es largo, pero de centroamericano, de panamericano, ya que nos cuente ahorita de su experiencia en Asunción, en Paraguay, en un panamericano junior, y con la mira puesta, ¿por qué no? Pensar que México puede estar a través de esta generación que está haciendo cosas importantes en unos Juegos Olímpicos a futuro. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Brenda? Pues sí, ha sido un año muy largo, hasta parece que no es el mismo año. Em, bueno, empezando por lo que decía justo Jimena, el, el año pasado bueno, fue lo del Panamericano de Canadá, yo no pude asistir porque justo me fui a un campamento en Londres. Fue un campamento de hockey y de inglés. Entonces, pues igual fue una experiencia totalmente nueva, muy, muy bonita. Ahí todavía tenía 17, entonces fue 17 irme a otro continente, viajar sola. em, Me acuerdo que llegué al aeropuerto de Londres y pararme enfrente de la de migración y explicarle en otro idioma a lo que iba, los días que iba a estar, a dónde iba, como todo eso, ¿no? Fue como todo ese shock cultural, como muy bonito también, la verdad. Que son las Eh, cosas que te hacen madurar y crecer. sí, Así se eh, forja, así se forjan las cosas. sí, y justo, bueno, también recuerdo que un recuerdo que tengo muy bonito de allá fue llegar y cuando me registraron para el campamento, cuando llegas como con los del campamento en el aeropuerto, que te dicen como a qué hora van a pasar por ti para llevarte al campamento y todo eso, checan mis datos, todo, y justo la persona que estaba registrando me dice como, ah, eres mexicana, ¿juegas hockey sobre pasto? Y yo, sí. Es que eres la primera mexicana que tenemos en hockey sobre pasto. No, en México hacen hockey sobre pasto y fue como, sí, también allá hay hockey sobre pasto. Entonces fue como sentir muy bonito como soy mexicana y que en otros países también como empiecen a reconocerlo.
Igual esa semana tuve entrenamientos con entrenadores de allá, algunos son entrenadores de universidades de Londres, otros son jugadores, y pues tenían como, ¿eres mexicana? ¿De verdad mexicana y juegas hockey sobre pasto? Entonces sí fue como bonito. Uno de los como organizadores estaba muy, muy impresionado de que era mexicana y jugaba hockey sobre pasto y a cada rato era como, es que es mexicana, es mexicana. Qué buena onda. Entonces, pues sí. Y pues por ese evento no pude asistir al Panamericano, que me hubiera gustado mucho, pero pues justo son las cosas de la vida que unas por otras y que la verdad no cambiaría. Em, Después hubo como un campamento en el que se llamaron a las de selección mayor y selección menor, como para plantear el año, como las actividades que íbamos a tener, más o menos cómo iba a estar equilibrado y así. Y ahí fue como cuando empecé a como que entender que era preselección, como que ya para una selección nacional, que pues siempre fue un sueño, como que a mí me empezó a caer en cuenta que como que le estaba empezando a lograr. Y eso fue como en diciembre. En enero, creo, no, en febrero, me parece, empezamos como la concentración en sí. Em, pues justo era mi último año de la prepa, entonces tampoco quería descuidarlo. Y pues justo ya lo había comentado, era irme del cenar a la escuela, mis clases, lo que tuviera ese día. Igual fue hablar con mis maestros para explicarles toda la situación. Algunos muy buenos, algunos muy comprensivos, pero algunos otros que pues para ellos no era su problema, básicamente. Claro, claro. Em, y pues sí, un poco cansado, bueno, bastante cansado tener los entrenamientos y la escuela y ir y venir, el trayecto. Te toca esto del Panamericano Junior de Asunción en agosto, justo cuando era el inicio de clases en la UNAM, ¿no? Sí, justo falté como el primer mes, yo creo, justo no pude estar porque fue el Panamericano. Antes tuvimos en marzo, bueno, a lo largo del año tuvimos bastantes torneos, tuvimos el clasificatorio a centroamericanos, que también salimos campeonas. Tuvimos antes el clasificatorio Panamericano Junior, que fue en Barbados, que igual sacamos primer lugar. Es que Em, viene una generación interesante de hockey sobre pasto femenil, ¿eh? y después fuimos a un torneo en California. Ahí yo jugué con un equipo, Texas Pride se llama. Ahí quedamos en cuarto. Ese lo jugué con Gala nada más. Después me parece que ya después fue la Olimpiada Nacional, que aún como a semana y media de que fuera la Olimpiada me rompieron un dedo. Entonces también fue bastante complicado mentalmente esa parte, porque pues sí era algo que quería jugar, y fue como arriesgarme un poco porque el Panamericano estaba muy cerca, pero pues con ese compromiso que aún tenía. Y pues En, afortunadamente, perdón, en la FES Aragón, le tengo que meter velocidad porque ya nos queda poco tiempo. En FES Aragón, ¿cómo fue esta parte pues igual me imagino, hablar con profesores, autoridades, etcétera, para plantear esto de que eres atleta, estudiante deportista, a un nivel importante de atleta de competitivo? ¿Ha sido distinta la respuesta como fue en la prepa? pues la verdad creo que ese ángel sigue ahí porque igual me quedé en la tarde, entonces fue lo mismo me quedé en la tarde y el primer mes iba a faltar, esa era la realidad. Entonces fue igual ir y hablar en este caso hablé con el secretario de carrera, el licenciado Leonardo, y pues sí, le comenté la trayectoria que hasta ese momento selecciona nacional, a punto de un Panamericano Junior.
em, lo que pasó todo el año, los logros que tuvimos como equipo y las Olimpiadas Nacionales, todo. Y pues sí, también fueron muy, muy abiertos y sí me ayudaron un buen también. Pues Esa vez Hubo ese cambio tiene, de turno también. esa Sí, vez tiene la costumbre de apoyar, o sea, es una de las facultades de las FES que apoyan bastante la formación integral, esta parte del apoyo con el deporte. Saludos a las autoridades, al buen Carlitos Cruz, también. coordinador, y a los sí, también funcionarios te ayuda. que sí nos han apoyado bastante, normalmente apoyan. Pero sí nos va el tiempo, hermano, dale. Pues nos vamos con las últimas dos, Luis, si no tienes inconveniente. Sí, yo quería hacer una Y intervencioncilla ahí, pero a sí, ver, sí, pues sí, ahorita lo meto venga. lo meto en el intro de mi pregunta, no pasa Ok, nada. va. Pues el par de preguntas finales aquí en Semblanzas Deportivas, en esta semblanza joven, joven, pero no por ello con mucha trayectoria, con mucho Justo eso. sentido, con mucho sentimiento, y preguntarte para ti, para Brenda Natalia Moreno Muñoz, ¿qué es, qué ha sido? Y en esta ocasión tendríamos que preguntar, ¿qué está haciendo para ti en tu vida una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues la verdad, es mucho orgullo. Por ejemplo, ahorita que fue lo del Cancún, es mucho, se siente muy bonito poder representar a una institución como es la universidad. Em, y sí, estoy muy contenta de formar parte de todo de toda esta gran institución, que pues son muchas cosas, ¿no? Tanto lo académico como lo deportivo, como la investigación, todo lo que abarca, creo que es muy bonito poder formar parte de esta gran comunidad que pues es mundialmente conocida y pues sí, es mucho, mucho ese sentido de pertenencia. Así es. Este Angelote de la Guarda es tremendo, y lo reconocen en todas partes del mundo, ¿eh? Tenemos ahí buen abanico de historias. Pero sí, justo, y recalcando esto que decía Rodrigo, ¿no? Nosotros hablamos de semblanzas jóvenes en un sistema en el sentido de que no es peyorativo, en el sentido de que más bien es alguien que sabemos que nos va a dar todavía muchísimo más de qué hablar, ¿no? O sea, es semblanza joven porque le estamos agarrando en este momento como para hacer un corte de caja, pero al final de cuentas sabemos que la historia pinta para muy grande, ¿no? Y seguiremos tus pasos, Bren, o sea, lo decimos con todo respeto, y de verdad nos llenas de orgullo, ¿no? Y en este Gracias. sentido, las semblanzas deportivas nacen en este interés y en esto de hacer, sí, un homenaje pequeño y merecido a las personas que escriben el nombre de la universidad y que dejan logros grandes tanto en el aula como en las instalaciones deportivas. Y en este sentido te pedimos, estas semblanzas quedan grabadas y te queremos pedir un mensaje para las personas que nos están viendo, que nos van a ver a futuro, que seguramente van a ver parte de sus historias y pueden encontrar reflejos con tu historia y que van a querer replicar esto, ¿no? Que puede ser que seas una inspiración y que justo es lo que buscamos, que inspires a las nuevas generaciones. Pero, ¿qué les dirías a estas generaciones que te ven, que te van a ver, sobre hacer actividad deportiva y sobre estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México? Yo les diría, pues primero soñar en grande. Creo que nada es imposible. Creo que con mucho trabajo y esfuerzo las cosas se dan. Em, a veces las cosas como las queremos no suceden, pero también las cosas pasan por algo, creo, y todo se va acomodando. Creo que el deporte es una manera muy bonita en muchos sentidos, en encontrar personas que quieres, encontrar amistades, encontrarte a ti mismo, liberarte. Creo que el deporte es súper, súper bonito en esa cuestión. Creo que te abre un mundo completamente. Y pues de la universidad, pues creo que es, justo ya lo decía, un sentido de pertenencia increíble. Y pues sí, Te queremos agradecer, Brenda, el que nos hayas permitido conocer estos aspectos de tu trayectoria y de tu vida. Y estoy seguro, como dice Luis, que más adelante, dada tu juventud y dada la trayectoria que estás llevando
y el ascenso deportivo que junto con tus compañeras de selección o en la misma universidad están teniendo, de verdad créanmelo, créanoslo, va a dar mucho de qué hablar esta generación de chicas de hockey sobre pasto de la Universidad Nacional Autónoma de México, seleccionadas mexicanas, seleccionadas nacionales de México, y que no tengo duda, a eso iba el comentario, de que quizás esta es la primera de algunas otras ocasiones que tengamos la oportunidad de platicar contigo. Eres muy joven, estás empezando tu carrera, tus estudios de licenciatura, y como bien dijo Luis, esto fue como un pequeño corte de caja y seguramente más adelante al tiempo estaremos platicando nuevamente contigo y nos dará mucho gusto que nos puedas estar contando de logros y éxitos que se vayan acumulando en el camino. Te queremos dar las gracias, Brenda, por habernos permitido esto. Muchas gracias a ustedes también. Mi estimado maestro Bolaños, Pues un honor, la verdad, estar y ser parte de esta historia, de este arranque, y seguramente seguiremos. Y agradezco que hayas compartido con nosotros todo esto de tu vida. Gracias. bueno, pues Gracias. no me queda más que agradecer también a mis compañeros de comunicación social en el SET, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM llevamos para todos ustedes. Por hoy es todo, por su atención. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.